Vale, pues se está grabando la tutoría que, como veis, hoy corresponde a la parte de la unidad 5 pues, que versa sobre transacciones y bloqueos. Sí que es cierto que ya hemos visto en alguna actividad anterior, hemos estado hablando de las transacciones, sobre todo para mantener, o nosotros lo hemos utilizado hasta ahora para mantener los datos entre la ejecución de un ejercicio y otro del juez, para que siempre tengamos los datos como al inicio, ¿vale? Como después de la carga del script. Hoy vamos a verlos un poquito más en profundidad. Eso sí que os quiero avisar de que esta parte de los contenidos no son los que determinan, para mí por lo menos, los que determinan el superar o no superar el módulo, ¿de acuerdo? Es decir, que si nos falta tiempo, yo prefiero que ese tiempo se lo dediquéis a ejercicios de inserción, de modificación o de borrado de datos, antes que profundizar en esto de las transacciones y los bloqueos, que es un elemento un poco más elevado. No quiere decir que nos tenga que dar igual, evidentemente son conocimientos y son conceptos que conviene que cualquier desarrollador, y vosotros lo sois o lo seréis en un futuro cercano, entienda para que prevea posibles errores en el manejo de los datos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con a ver, un segundo, que he cambiado el orden de estas primeras diapositivas. Vale. Entonces, lo que nosotros no es que nosotros, es que los gestores de base de datos lo que tienen que intentar conseguir es esas 4 características a las que se le llama ACID. Los gestores de base de datos relacionales. Luego a lo mejor hay otros gestores de base de datos no relacionales que algunas de estas características no tratan de conseguirla, pues porque sus objetivos quizás sean otros, ¿vale? Los objetivos de los gestores de base de datos relacionales sí que están muy asociados a eso que nosotros que podemos llamar ACID, que son las características que queremos de la operatividad con esa base de datos. Y ese ACID son las siglas que corresponden, por un lado, a la atomicidad. Y quiere decir que cuando yo tengo un conjunto de acciones, y una transacción es un conjunto de acciones, ese conjunto de acciones, si yo lo defino como una transacción, o bien se ejecutan todas las acciones, o bien no se ejecuta ninguna de ellas. Es un bloque que en principio es indivisible. Al final de estos contenidos veremos que hay una forma de permitir que durante la ejecución de una transacción se pueda ejecutar una parte de las acciones, pero al final tenemos que decidir si son todas válidas o no son todas válidas, ¿vale? O no es ninguna válida, no cabe la ejecución parcial de una transacción, ¿vale? Entonces la atomicidad es o todas las acciones se llevan a cabo o no se lleva a cabo ninguna. Luego tenemos la consistencia, que la consistencia trata sobre que una transacción debe, si se inicia en un estado consistente de la base de datos, y eso es lo deseable, evidentemente que siempre el estado sea consistente, es decir, que cumpla todas y cada una de las restricciones impuestas sobre los datos, una transacción llevará una base de datos de ese estado inicial consistente a otro estado consistente. Si no se cumplen al final de la transacción todas las restricciones, pues habrá que deshacer, y como hemos dicho, se deshacen todas las acciones que están definidas dentro de esa transacción. Luego tenemos el aislamiento. Y el aislamiento se refiere a que en principio
si hay dos transacciones que se están llevando a cabo, se podrían llevar a la vez sin que tenga influencia una con la otra, ¿vale? Es decir, que podríamos, o en el mejor de los casos, deberíamos poder trabajar sobre la misma información con dos transacciones diferentes sin generar error. Ya veremos que efectos de la una sobre la otra, pues sí que puede generarse algún efecto colateral, como veremos que, por ejemplo, se bloqueará una de las transacciones si la otra está intentando o está modificando los mismos datos que la primera. Y luego la durabilidad. Cuando yo consiga que una transacción se ejecute completa y lleve a la base de datos a ese estado consistente que es el deseable, ese estado consistente debería ser permanente, ¿vale? O por lo menos tener una cierta duración en el tiempo, aunque existan determinados errores, ¿vale? Aunque existan errores, esa base de datos sería capaz, una vez escrito en los segmentos en los que habría que escribir, una vez escritos los datos, seríamos capaces, o el gestor de la base de datos debería ser capaz de volver a ese estado consistente, rehacer, en el caso de que haya que rehacer y no deshacer, rehacer las escrituras, ¿vale? Para que esos datos puedan durar en el tiempo, tengan cierta duración en el tiempo, ¿vale? Esos son, entonces, las transacciones deberían cumplir con estas características, eso es lo deseable. ¿Y qué es una transacción? Hemos dicho un conjunto de acciones que o bien se llevan a cabo todas o no se llevan a cabo ninguna y que se cumplen las reglas, cumplen con todas las reglas de integridad, por lo que sería consistente los datos que existieran en ella. Nos podemos fijar en una acción que puede llevarse a cabo. De estas pues se llevarán millones cada día, de operaciones donde de la cuenta de una persona o de una entidad se envía cierta cantidad de dinero a otra cuenta. Y entonces aquí vamos a ver que tenemos la cuenta de Alice y la cuenta de Bob. Y Alice tiene su cuenta en una sucursal y Bob tiene su cuenta en una sucursal distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al principio hay 200 euros entre las dos cuentas y entre las dos sucursales, al finalizar la transacción debería haber 200 euros, aunque esos euros estuvieran repartidos de manera distinta en las cuentas entre las cuentas de Alice y las cuentas de Bob, y entre la sucursal de Alice y la sucursal de Bob. Entonces, las transacciones están creadas así para que cualquier error que se pueda producir a mitad o en algún punto de una transacción, que no deje el gestor de la base de datos o la base de datos en sí en un estado inconsistente. ¿Por qué? Porque estas acciones se tendrán que llevar de una manera secuencial, más o menos, ¿vale? Es decir, habrá unas acciones que se realicen antes que otras. Y, por ejemplo, la primera acción que se puede realizar es que yo le voy a quitar a la cuenta de Alice, le voy a quitar 100 euros. Estoy restando 100 euros. Y evidentemente, entonces, en esa sucursal, durante una milésima de segundo quizá, habrá 100 euros menos en la sucursal de Alice. Pero si en ese momento el sistema se cae, quiere decir que hay 100 euros menos de los que había al principio, y esos 100 euros se han volatilizado, y eso no puede ser, porque no es dejar la base de datos en un estado consistente. Con lo cual, en ese momento sería deseable que la cuenta de Alice y la sucursal de Alice volvieran a su estado inicial. Para eso habría que encerrar esas serie de sentencias entre un begin o un start transaction
y un commit o un rollback. Entonces, hay rollbacks que son automáticos y hay rollbacks que son intencionados. Pues hay algo que no ha salido bien y entonces yo hago un rollback explícito o un commit explícito. Al encerrar entre un begin y un commit, esto ya es un átomo, lo que decíamos de la atomicidad. Esto es tratado por el gestor de base de datos como indivisible, por lo tanto, o se ejecutan todas, o si no hemos conseguido ejecutar todas, la base de datos se va a quedar con el estado inicial. Ninguna de esas acciones habrá tenido lugar. Eso, en principio, Postgre y Oracle utilizan una forma multiversión de la concurrencia, del control de la concurrencia. Es decir, al principio lo que hacemos es como una fotografía, con lo cual esta transacción trabaja como si fuera una copia de los datos, con lo cual los datos están protegidos ante ese tipo de caídas, ¿vale? Y hasta que no hago el commit, digamos que esos datos pues no van a escribirse definitivamente en la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces cogemos lo que se llama un snapshot, una fotografía de los datos en el momento inicial de la transacción. ¿Vale? Bien, nosotros vamos a hacer vamos a imaginarnos que tenemos pues una base de datos que va a ser accedida desde dos terminales distintos, en este caso desde dos agencias de viajes distintas, con lo cual sabemos que nosotros estamos acostumbrados a reservar cosas, o reservar mesa en un restaurante, o reservar asiento en una butaca en un cine, o reservar una habitación de hotel, o reservar un billete de avión, un asiento en un billete de avión. Cada uno con sus peculiaridades, pero al final lo que vamos a tener es que trabajar suponiendo que hay más de un usuario que quiere reservar lo mismo, que hay varios usuarios que quieren reservar lo mismo, y nosotros tenemos que trabajar con esa concurrencia de usuarios, con esas peticiones concurrentes, ¿vale? Para simular esa actividad de dos agencias intentando reservar los mismos vuelos, pues tenemos una mini base de datos, ¿vale? Con 3 tablas de aviones, de vuelos con esos aviones y de pasajeros que quieren reservar vuelos. Fijaos que solo metemos 3 tipos de avión inicialmente, 2 vuelos, y pasajeros no metemos ninguno, ¿de acuerdo? Vamos a crear entonces esas tablas en nuestra base de datos. Da igual en la base de datos que utilicemos, yo sigo utilizando aquella en la que tenemos, ¿vale?, dep, y el cellgrade, y aquí vamos a pegar estas sentencias que generan, por lo que hemos dicho, una mini base de datos, en este caso con aviones, pasajeros y vuelos. ¿De acuerdo? Fijaos que yo voy a simular que hay dos agencias de viajes distintas, evidentemente en localizaciones distintas posiblemente, y no las dos en el mismo ordenador, que van a estar intentando acceder a estos datos. Bien, y vamos a tener que cumplir ciertas restricciones, que es lo que decíamos. Nosotros queremos llevar la base de datos a un estado consistente, desde un estado consistente a otro estado consistente, cumpliendo todas las restricciones. ¿Y qué restricciones hay que cumplir aquí? Pues entre otras, que no puede haber más pasajeros en un avión de los asientos que tenemos, de la capacidad que tiene ese avión. ¿Vale? Entonces tenemos que cumplir esta restricción en todo momento, y ya veremos que en según qué condiciones
Si yo no tengo mucho cuidado, pues a lo mejor es posible que supere la capacidad de un avión, ¿vale? Y lo que os he dicho, para simular esto, pues vamos a simular que tenemos 2 agencias de viajes. Bueno, en principio yo puedo definir internamente, pues es posible que se produzcan bloqueos. Entonces, para reducir los bloqueos o para controlar los bloqueos, yo puedo iniciar una transacción en 2 modos de acceso. Puedo iniciar en la posibilidad de leer y escribir dentro de esa transacción, o puedo iniciar la transacción diciendo que solo voy a leer, con lo cual los bloqueos desaparecen, ¿vale? No se necesita bloquear tanto. Y en este caso dice que la terminal 1 estamos en el modo de acceso por defecto, en el de lectura y escritura. Es el modo si yo no especifico nada, estamos en el modo read-write. Y en la terminal 1 dice que la agencia 1 va a hacer estas 3 sentencias, que es la misma en cualquier caso. Pero entre esas sentencias, en este caso entre la primera y la segunda agencia está insertando vuelos. Vamos a ver. Hemos dicho también que una de las condiciones que queremos cumplir es el aislamiento. Veremos que en este caso, tras hacer la inserción, la agencia todavía no sabe que hay un vuelo más, la agencia 1. Solo será cuando esta transacción se haya confirmado, en este caso, cuando se va a enterar la agencia 2, ¿vale? Ya en la tercera sentencia serie. Aquí tenéis lo que va a ocurrir, pero bueno, como lo voy a simular en los 2 terminales, pues lo vamos a ver mejor. Es decir, yo voy a hacer una sentencia SL en la primera agencia. Aquí en esta primera agencia yo voy a decir, esto me vale, así sí. Bueno, en realidad no he hecho vamos a hacerlo con una transacción para que veamos que estamos dentro. Este asterisco significará que es eso, estoy dentro de una transacción que todavía no ha sido ni confirmada ni deshecha, ni le hemos hecho un rollback. Con lo cual me dice que hay un avión o un vuelo que es del tipo de avión Boeing 707 y otro vuelo con el Airbus A300. En este momento hemos dicho que en el segundo terminal, una vez que hemos hecho la consulta, vamos a hacer también una transacción, iniciamos una transacción y hacemos una inserción de un vuelo más, también del Airbus A300. Hemos puesto con minúsculas, vaya. Bueno, esto va a ocurrir una cosa, que como hemos cometido un error dentro de la transacción, nos lo señala aquí y esta transacción ya no es válida, aunque este sí que fuera correcta, la transacción está abortada, con lo cual todas las órdenes serán ignoradas hasta el final del bloque. ¿Cómo hacemos un final del bloque de la transacción? Pues hemos dicho que con el rollback, ¿vale? Entonces ya no está la transacción, ya no vemos ni el asterisco ni la exclamación, con lo cual podemos iniciar otra vez esa transacción. Insertamos el Airbus A300 con mayúscula, pero aunque ya se ha insertado, y aquí podríamos verlo, ¿vale? Esta agencia
trabaja como que ya el Airbus A300 en principio ha sido insertado, pero no ha sido confirmado, estamos dentro de la transacción. Pero en cambio, la agencia 1 todavía no lo ve, está trabajando todavía con la imagen anterior, el estado anterior de esa transacción. ¿Vale? Cuando yo confirme, lo he confirmado, evidentemente estos datos no son los del snapshot, sino que son reales de la base de datos. Ya el Airbus A300 está insertado en la base de datos, y aquí ya después del commit ya sí que puedo ver ese Airbus A300 incluido en la tabla correspondiente de vuelos. ¿Vale? Entonces, esta segunda transacción solo va a ver los datos cuando la otra confirme las modificaciones. Mientras no estén confirmadas, no se ven en el primer terminal, en este caso en la agencia 1. ¿Vale? Hago el rollback aquí. Evidentemente, si hago el rollback aquí, estoy haciendo el rollback de esta transacción que no ha modificado datos. ¿Vale? Simplemente para salir de esa transacción que estaba pendiente. Vale, entonces hemos comprobado que los datos solo son visibles una vez que se confirman, solo son visibles por otra transacción en el momento que se confirmen, por otra conexión. Bueno, pues continuamos. Aquí os lo señalo, el orden en el que hemos ido ejecutando las sentencias, y solo en el momento de hacer el commit, de hacer la confirmación, entonces es cuando el segundo Airbus aparece entre nuestros datos. Voy a poner aquí. Bien, ¿qué ocurre si lo ponemos en modo read only? Ya en este caso, si yo quiero ponerlo en el modo read only, tengo que, de momento está en off, tendré que cambiarlo con el set transaction a read only. En este caso, ya no podré modificar datos. ¿De acuerdo? En ese caso, pues no generaré bloqueos de las filas. Vale, vamos a simular entonces también el modo de acceso read only, y para eso solo necesitamos una de las agencias, y sería pues iniciar una transacción, ver si estamos en el modo read only, en este caso no, y como no estamos en el modo de solo lectura, yo podría hacer una inserción desde aquí. ¿Vale? Intento hacer otra inserción en vuelos, en este caso con un código diferente, y sí me lo permite. En cambio, si yo esa transacción la pongo a read only, que lo puedo comprobar, ahora ya está en on. Como le he dicho que solo puedo leer, no puedo modificar datos, si intento hacer una inserción, me dice que no puedo ejecutar una inserción en modo lectura. ¿Vale? Me sale que tengo la transacción
que he tenido algún error en la transacción y lo suyo es que hiciera el rollback de esa transacción. Con lo cual, tampoco se ha insertado. Tenemos los dos mismos aviones que teníamos inicialmente al empezar la transacción, aunque este sí que temporalmente se ha insertado, pero al hacer el rollback, como estaba dentro de la misma transacción, no se ha escrito en las tablas, definitivamente en las tablas. ¿Vale? Entonces esos son los dos modos. Luego lo que tenemos son distintos niveles de aislamiento. Hemos dicho que las transacciones, una de las características del ACID era el aislamiento, que en principio no había influencia de la ejecución de una transacción sobre otra. Pero se nos permite que elijamos qué nivel de aislamiento vamos a querer. Algunos más rígidos y otros pues menos rígidos. Evidentemente, más rígidos, menos posibilidad de generaciones de error en los datos, aunque nos deja menos posibilidad a equivocarnos, es menos flexible. Entonces, el más rígido que tenemos es el serializable. Entonces, en un nivel de aislamiento que es serializable, nos va a garantizar que si se llevan a término dos transacciones concurrentes, si las dos se llevan a término en el nivel de aislamiento serializable, es que habría dado lo mismo ejecutar una antes que otra en serie, ¿vale? Daría lo mismo ejecutar primero todo lo de la agencia A, de la agencia 1, y después todo lo de la agencia 2, o al revés, habría sido igual ejecutar todo lo de la agencia 2 y posteriormente todo lo de la agencia 1, ¿vale? Entonces, hay acciones que se pueden llevar a cabo y que son serializables. En el de lectura confirmada, en cambio, que es el que tenemos por defecto, se permiten algunas acciones, o se permite la ejecución concurrente de varias transacciones, aunque tengan cierta o coincidan en algunos datos, con lo cual las acciones realizadas por una de las transacciones puede ser que se vean influenciadas por las que se han hecho en otra de las transacciones, ¿vale? Entonces es posible que lleguemos a un estado erróneo en la base de datos por la utilización de la lectura confirmada, ¿vale? En cambio, en la de serializable, pues no va a ocurrir esto. Vamos a intentar poner el nivel de aislamiento a serializable en la segunda agencia y vamos a ver qué ocurre si intentamos trabajar con los mismos datos. En este caso nos vamos a fijar en los pasajeros del vuelo LHE 100, con lo cual vamos a comenzar poniendo ese aquí estamos, empezamos una transacción. Ahora sí, y vamos a poner el nivel de aislamiento a serializable. Ya lo tenemos. Ahora iniciamos en la agencia 1, iniciamos también una transacción y vamos, hemos dicho, a trabajar sobre los pasajeros del vuelo LHE 100. Con lo cual, en la agencia 1 vamos a intentar modificar esos pasajeros y de momento me deja.
De hecho, si hago un select, aquí me dice que el LH100 sí que tiene los 50 pasajeros que yo he establecido en este momento. Pero en la agencia 2 ahora quiere también modificar esos pasajeros. ¿Por qué? Porque le han hecho alguna reserva. Vamos a ver si nos lo permite. En vez de 50, pues él quiere poner a 100. Los ha reservado todos. Ha llegado el inserso y ha dicho los 50 para mí. Ni sí ni no, se ha quedado bloqueado. Esto es que se ha quedado bloqueado por la primera agencia. No porque sea serializable de momento, sino simplemente porque estamos con dos intentos de actualización sobre la misma fila. ¿Vale? Entonces, cuando la primera de las agencias hace el commit, esto se habrá confirmado, este cambio se habrá confirmado y entonces liberará ese recurso, digamos, esa fila la libera, le quita el bloqueo y se va a intentar ejecutar esta. Al quitar el bloqueo, fijaos que inmediatamente se ha intentado ejecutar esa. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha podido llevar a cabo la actualización. ¿Por qué no ha podido llevar a cabo la actualización? Porque ha tenido no ha estado aislada de la otra, sí que ha tenido influencia de esta. ¿Vale? Si hubiéramos elegido otra modificación de otra tabla, pues entonces sí se habrían podido ejecutar las dos de manera serial, ¿vale? En serie, independientemente de en qué orden se habrían podido ejecutar en serie y se habrían podido ejecutar las dos. Ahora bien, en este caso no es lo mismo haber ejecutado primero esta actualización y después esta otra, esta segunda. ¿Por qué? Porque se quedaría pasajeros igual a 0. En cambio, si lo hubiéramos hecho al revés, esta primero y después esta, el valor de pasajeros sería 50. Entonces, como no es igual el resultado de haber ejecutado la 1 y la 2 o la 2 y la 1, como el resultado no es el mismo, las dos transacciones no son serializables. ¿De acuerdo? Al no ser serializable, no me permite ejecutar esa actualización. Entonces haría el rollback. La que me ha abortado es esta. ¿De acuerdo? Esta se ha confirmado y seguimos teniendo los 50 pasajeros. ¿Vale? Esta se ha abortado. Evidentemente, cuando una transacción se aborta, es conocido por el usuario que lo ha provocado. E intentaría realizar otra vez la transacción o pues diría, pues yo necesitaba 100 y solo me quedan 50, pues no puedo. ¿Vale? Entonces ya tomaría la decisión en su caso. Entonces, han sido dos transacciones que no se ha podido realizar de manera serializable, con lo cual me ha generado un error. En el modo, en cambio, de... Alberto, perdona, Sí. una pregunta. En caso de que en la primera transacción se hubiera abortado, no hubiéramos hecho el commit, ¿automáticamente la segunda se acepta o hay que volver a repetir la sentencia? Si la segunda se aborta, debería poder haberse ejecutado esta. Si la primera se Sí, hubiera abortado, si la agencia 1 aborta, yo inicio, le digo que se ponga en la transacción. Es decir, si esta no aborta, la otra sí que se puede llevar a cabo, porque no hay nada que se lo impida. Hacemos la actualización aquí. Esta sí la ha podido hacer. Esta intenta hacer la otra actualización. Y ahora en este caso hago el rollback en lugar de hacer, ¿vale? Esta desbloqueado y esta ya sí se ha podido ejecutar. vale. Sin problema.
Vale, vamos a ver qué pasa con el modo normal, que ya habéis visto poco más o menos lo que habría ocurrido, porque es el modo de lectura confirmada, que es el que se establece por defecto. Entonces, en el modo de lectura confirmada vamos a iniciar otra vez las dos transacciones. Aquí inicio otra vez. Bueno, puedo hacer, lo pongo a 50, en este caso lo pongo a 0, aquí hago el commit, ¿vale? Y aquí no me salta ningún error. Este ha desbloqueado con el commit y entonces ha ejecutado la de pasajeros. Es cierto que este todavía no ve los cambios. De momento está a 50 aquí, porque aunque se ha ejecutado esta actualización, todavía no he confirmado. Si yo confirmo, no ha habido ningún problema y ahora, ¿vale?, tiene 0. Es decir, este ha modificado en la misma durante su transacción un valor que otro posteriormente, incluso en esa misma transacción, ha modificado también. Entonces, en el caso de que estemos trabajando exactamente con los mismos datos, como es este el caso, con las mismas filas, pues quizás no sería muy conveniente que esto ocurriera, que de manera concurrente yo estoy trabajando, estoy viendo, pues si quedan 75 pasajeros, voy a reservar 25 y los dejo en 50, y resulta que en cuanto termina la transacción ve que de 50 nada, que son 0, pues quizá en algunos casos sea un resultado indeseable. Entonces, en el caso en el que yo no pueda permitir esos cambios concurrentes, es cuando elijo hacerlos serializables, ¿vale? Y hay que elegirlo en según qué datos. A lo mejor en este caso sí, oye, pues si yo he reservado 50 y hay otro que reserva otros 50, pues estupendo, pues nos quedamos a 0 y listo, ¿vale? Pero habrá movimientos que a lo mejor eso no es deseable, que dos transacciones concurrentes los puedan cambiar a la vez. Eso en cuanto entonces al niveles de aislamiento. Ya veis el cambio que sucede al elegir uno u otro, o al elegir también los modos de acceso. Y hemos dicho que se producen bloqueos, ¿vale? A ver, que se producen bloqueos para llevar a cabo, para que dejar la base de datos en el estado más consistente posible, ¿eh? Y en este caso los bloqueos incluyen el cumplimiento también de las restricciones. En este caso dice que nos llegan a las dos agencias, a cada una de las agencias pues llega un cliente, pero los dos quieren reservar para el vuelo Iberia 398, con lo cual cada uno de ellos empieza en la agencia a ver si hay algún asiento libre, y en ambos casos le resulta que hay un asiento libre, pero claro, 1 más 1 son 2 y solo queda uno, y habría que garantizar que solo se pudiera reservar uno de ellos. Para eso están los bloqueos, pero con cuidado. Y también está, pues eso, el poder hacerlo de manera serializable. Vamos a empezar simplemente creando dos transacciones, y fijaos que aunque no es necesario porque este es el modo por defecto, le vamos a establecer el modo de acceso a lectura y escritura. Entonces, en ambos casos hacemos lo mismo. Vamos a limpiar por aquí. Entonces iniciamos las dos transacciones poniendo, hemos dicho, en modo de acceso lectura y escritura.
Vale. En la primera agencia va a mirar si en ese vuelo hay algún asiento libre. Se supone que tiene capacidad para 210 pasajeros y hay 209, entonces según eso sí que hay un asiento libre. Y, más o menos en el mismo momento, en la segunda agencia se mira también si ese vuelo tiene algún asiento libre. Y evidentemente, mientras nadie lo cambie, el resultado es el mismo, que hay un asiento libre. Después de haber mirado los dos y haber comprobado que existe un asiento libre, pues uno de ellos, en este caso la primera agencia, actualiza, ha cogido una reserva y dice que los pasajeros son los que ya había más uno. Antes de confirmar, ¿vale?, esa reserva y antes de que vuelva a comprobar en la segunda agencia si existen asientos libres, reserva también. ¿Vale? Como los dos están actuando sobre los mismos datos, este bloquea. El primero que llega a intentar modificar una fila la bloquea. Este se queda bloqueado y cuando termina la confirmación, como estamos en el de lectura confirmada, resulta que se le permite. Si hubiera estado en serializable, no, pero estando en lectura confirmada, se le permite hacer las dos actualizaciones, con lo cual estamos incrementando en 2 los pasajeros que ya había, que eran 209, con lo cual teníamos capacidad de 210 y nos hemos quedado con 211 pasajeros. Hay uno que no va a poder sentarse, como no sea que el piloto le deje el asiento. Bueno, entonces hemos vendido más de la capacidad que tenemos, con lo cual es un estado inconsistente porque no cumple las restricciones que teníamos. Bueno, si lo intentamos, vale, vamos a hacer la lectura en primer lugar de los datos para comprobar efectivamente que tenemos 210 de capacidad del avión y 209. Hemos dicho que lo mismo iba a intentar la segunda agencia. A cada uno le queda un asiento libre. Vamos a hacer la actualización. De momento la agencia 1 ha actualizado, la agencia 2 se queda esperando por el bloqueo. La agencia 1 confirma y la agencia 2 también se le permite la actualización. Al confirmar, si vemos los pasajeros que hay, resulta que hemos puesto 211 pasajeros en un avión con una capacidad de 210. Entonces, ahí no hemos conseguido el cumplir esa restricción. En un entorno, en un modo de acceso de lectura y escritura y en un modo de aislamiento de lectura confirmada. Sí que existe cierta capacidad de evitar esto. Vamos a volver a los pasajeros 209. Aquí no necesito confirmarlo porque no he iniciado una transacción, entonces se confirma automáticamente. Lo podemos comprobar tanto aquí como... ¿vale? Vamos a ver lo mismo. 209 pasajeros. Lo que podríamos haber hecho es avisar de que primero queremos consultar, pero esa consulta es porque queremos bloquear, porque vamos a actualizar. Entonces iniciamos la transacción, no hace falta que le pongamos el read write porque es el modo por defecto, y ahora cuando vayamos a consultar lo que vamos a añadirle
una cláusula a esa consulta ¿vale? Que es que este select, que es el mismo hasta aquí, le hemos añadido que es para actualizar, sin esperar. Con lo cual, si esto mismo lo intento hacer aquí, ya no. Me dice, ahí está bloqueado. Este ha bloqueado con el select, no ya a la hora de actualizar, en el momento de actualizar, sino en cuanto hace un select, ya sabe, ¿vale? Ya obtiene ese bloqueo y cualquier otro que quiera hacer ni siquiera un select no puede ver los datos. No se le permite porque hay un bloqueo en una fila, en la misma fila de la relación. Con lo cual este tendría ya que hacer el rollback y la agencia 1 sí que podría hacer la actualización tranquilamente. Y conseguiríamos cumplir esa restricción, ¿vale? De que no hubiera más pasajeros que la capacidad del avión. Entonces, si en lugar de simplemente un select, cuando yo sé que lo que va a venir a continuación es ya sé cuántos tengo, voy a modificar esas filas al estado que yo quiero, al valor que yo quiero, entonces lo que hago es que el select le añado el for update. Se queda bloqueado desde el momento en hacer el select. Bien, evidentemente problemas nos pueden surgir más, que son esto que suena muy mal, los bloqueos de la muerte, ¿vale? O bloqueos mutuos, es decir, que una agencia bloquea a la otra y viceversa también, se bloquean mutuamente. En este caso, fijaos que vamos a crear una tabla que va a tener simplemente dos filas muy simples. ¿Y qué va a ocurrir? Que la primera agencia va a bloquear la fila 1 y la segunda agencia, antes de modificar la fila 1, va a bloquear la fila 2. Entonces la agencia 1 bloquea la fila 1, la agencia 2 bloquea la fila 2, pero para terminar la agencia 1 necesita la fila 2 y para terminar la agencia 2 necesita la fila 1. Entonces se están bloqueando mutuamente. En este caso el Postgre se da cuenta de que hay un bloqueo mutuo y libera, ¿vale? Entonces vamos a crear primero esas tablas, esa tabla con dos filas nada más. Vamos a hacerlo aquí y ahora ya están creadas las tablas. Vamos a hacer aquí. Empezamos una transacción. Aquí empezamos también otra transacción. Vamos a intentar bloquear la primera fila con una actualización sobre la fila 1. Este hace lo mismo, pero sobre la fila 2, con lo cual se le permite hacer, porque la fila 1 es la que está bloqueada, pero él intenta sobre la fila 2. Si ahora este intenta ejecutar algo sobre la fila 2, está bloqueada por este. Si ahora el segundo intenta modificar la fila 1, estaría también bloqueada, ¿vale?, por esta otra. Fijaos que ha sido un breve momento el que ha transcurrido hasta que se ha dado cuenta, ¿vale?, que el bloqueo, que los dos procesos están bloqueados, ¿vale? Con lo cual esto
esta transacción no puede continuar, ¿vale? Esta de momento sí que puede continuar, con lo cual yo podría aquí confirmar o hacer el rollback, como quiera. Esta sí me ha dejado, ¿vale? No me ha permitido que un segundo proceso esté bloqueado, ¿vale? Y por último hemos dicho sobre la atomicidad de las transacciones, pero yo tengo la posibilidad de utilizar los puntos, los save points, estos de puntos para estar a salvo. Como es la hora ya, os lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? El rollback ya sabemos para lo que es para deshacer en cualquier momento una transacción iniciada, pero los puntos, los save points estos, es que yo los puedo incorporar en un momento de la transacción, en cualquier momento. Si posteriormente a ese save point se produce un error, yo podría volver a ese punto, ¿vale? Vamos a hacerlo rapidísimamente. Bueno, rapidísimamente, todo lo rápidamente que yo sé hacer las cosas. Esto está confirmado, ¿vale? Entonces creamos una inserción y en este momento, por ejemplo, aunque puedo poner más, en este momento creo un save point, ¿eh? Ya sabéis que antes, vamos a intentar un error, ¿vale? En este caso me da un error. Ya sabéis que cuando sale la interrogación, la exclamación, perdón, yo debería hacer un rollback inmediatamente, pero lo que puedo hacer es volver a un punto. Puedo hacer el rollback, pero en vez de deshacer todo, le digo, pero vuelve hasta el punto, ¿vale? Y ha vuelto aquí. Fijaos que ya se me ha quitado la exclamación. Luego podría continuar haciendo una inserción más, por ejemplo, que es válida, y ya haciendo el commit correspondiente, ¿vale? Entonces, si yo voy poniendo, ¿vale?, estos save point, podría, en el caso de que me diera algún error, podría volver a ellos, ¿vale? Simplemente una forma de volver de no bloquear una transacción que está a medio, simplemente que pueda seguir aunque me haya equivocado en alguna cosa, ¿vale? Y con esto damos por concluida, a no ser que tengáis alguna pregunta, la tutoría de hoy. Buenas, Alberto, yo sí tengo una pregunta. Dime. Te quería preguntar que cómo vas a preguntar la parte del paso del diagrama de entidad-relación al relacional en el examen. Sí, lo he comentado ahí al principio, que era también una pregunta de otro compañero. Yo os voy a poner un mini esquema entidad-relación, ¿vale?, y os voy a pedir que generéis las tablas correspondientes a ese mini esquema. Pues habrá una relación 1,1, 1n o nm, y vosotros tendréis que saber qué tablas deberían generarse a través de ese o como resultado de la transformación de ese diagrama entidad-relación. ¿Pero serán preguntas como en el examen de la primera evaluación que teníamos que elegir entre varias opciones? No. En este caso, ya sabéis que el diagrama entidad-relación está hecho para luego generar un esquema relacional. Digamos que no es la creación del diagrama entidad-relación no es el objetivo final, sino que yo entiendo cuál es el problema, hago el diseño conceptual y luego tengo que pasarlo al diseño lógico, es decir, tengo que crear el esquema relacional. Y ese esquema relacional son tablas, ¿vale? Entonces, yo quiero que hagáis eso, que os doy un esquema. Lo que sí tenéis que saber es interpretar un diagrama de entidad-relación, que eso sí es uno de los resultados de aprendizaje de este módulo. Entonces,
tenéis que interpretar. ¿Qué significa interpretar un diagrama de entidad-relación? El saber cuáles son las tablas que resultan de ese diagrama de entidad-relación. ¿Vale? Y eso que dijimos, pues si hay una relación 1n, pues lo normal es trasladar la clave primaria de una de las entidades a la tabla que surge de la otra entidad. Entonces habrá que hacer tablas. Pero estas tablas no van a tener nada que ver con nuestra base de datos para resolver los ejercicios. No, para eso si yo os digo, pues ahora tenemos una tabla que se llama vuelos, añádele un atributo que es aeropuerto de salida. Entonces yo sí te daré esa base de datos, pero lo de la transformación podrá ser independiente. Vale, perfecto. Y sobre los ejercicios de crear permisos, ¿va a salir algo relacionado con eso? Porque como no tenemos ejercicios en el juez para practicar, no sé si puede salir como teoría o... Por decirlo de alguna manera, digamos que no sois administradores de base de datos, ¿vale? Entonces hay otros ciclos que sí tienen administración de base de datos y donde la creación y los permisos, digamos que son más relevantes que en vuestro caso. ¿Vale? ¿Me he dejado entender? Sí. Vale, en otros exámenes sí que se ha puesto algo de creación y de usuarios y permisos. Creo que no. Creo que en este no. Vale, genial. Muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Venga, pues